por si es de utilidad el video para sus compañeros. Bien, entonces, a ver, voy a abrir el blog. Bien, un momento, estoy aquí acomodando la pantalla. Ya está. Lo voy a poner de este lado. No, me equivoqué, permítanme. Ah, ya está. Ahora sí. Listo, están viendo el blog, ¿no? Sí. Vamos a pensar en la función, la sucesión de Fibonacci, cómo podemos calcular un número. Recuerden que aquí lo que tenemos es que la sucesión de Fibonacci se define así. Un momento. Ahora sí. Déjenme ver si Fibonacci es un buen ejemplo, porque Fibonacci hace dos llamadas recursivas. Probablemente no. Probablemente no, porque hace dos llamadas recursivas y eso no es fácil pasarlo a funciones recursivas. Entonces voy a pensar en un ejemplo distinto. Uno totalmente fabricado. Pensemos en la siguiente función recursiva. F de 0 x es igual a x más 2, por ejemplo. Y f de el sucesor de un número y x es igual a f de este por 2. Pensemos. A ver, un ejemplo totalmente inventado. ¿Cómo tendríamos que pasar estas funciones recursivas? Vean cómo necesitamos, bueno, esta función f tiene dos argumentos. Entonces, y la función necesitaría, y el primero es obviamente el contador. Entonces necesitaríamos una función h que vaya de números naturales en naturales. ¿Por qué razón? Porque esta función se le va a aplicar al único argumento que queda libre aquí. Ajá. Y la función g tendría que ir de, vean, esta tiene dos argumentos, entonces es los argumentos de h, más bien los argumentos de f más los argumentos, más un argumento, ¿no? Entonces tendría que ir de n3, permítanme, creo muy feo este 3, apenas se lee. Aquí tengo mi mouse, permítanme un momento. Es que estoy usando ahora sí, el touchpad, y ese no funciona también en mi computadora cuando se combina con este programa. Ahora sí. A los naturales. Bien. Entonces, eso es lo que necesitamos para definir esta función. Podremos pensar entonces que vean como h, podríamos definirla así, h de x
como sucesor del sucesor de X. Sí, ¿no? Suena que se está bien, que lo que hace es sumarle 2. Ahora, tenemos que pensar en la G. Vean, la función f en términos de funciones recursivas mi, y déjenme marcarla con otro color para distinguirla de la que acabo de definir antes. Esta también debería ir en rojo. Vamos a ponerle una marquita para decir que está bien. La función f en este caso debería ser del sucesor de un número natural y de esta x en términos de funciones recursivas mi debería ser una función g aplicada a n, aplicada a x y aplicada a f de n de x. Así es como debería estar. Entonces, ¿qué g me da estas características? Vean, esta g necesita 3 argumentos y acá arriba lo único que hago realmente es quedarme solo con la función n de x y desecho entonces el primero y el segundo. Entonces podría pensar que la función sucesor no necesita la multiplicación. Permítanme corregir esto. Ahora sí, sería la multiplicación. Voy a suponer que la multiplicación ya se definió anteriormente. Compuesta con, vean, tendríamos la proyección 3, 3. Ajá. Y aquí voy a poner una función a la que voy a llamarle la función, voy a ponerle así, 2 directamente, ¿no? Donde 2 es una función que toma 0 argumentos y lo que me da es el 2, ¿no? Entrega sucesor del sucesor de 0. Ahí estamos. Esa es la función 2. Entonces, visto de esta manera, sí funciona, ¿se dan cuenta? Multiplicación necesita 2 argumentos. El primer argumento se lo va a dar la proyección 3, 3 aplicada a estos argumentos que están aquí. Y el segundo, pues, es el 2 fijo. Entonces, vamos a ver si funciona efectivamente. Entonces, tendríamos que la multiplicación compuesta con la proyección 3, 3, 2. Vamos a pensar que esto también toma 3 argumentos. Permítanme un momento para que esto sea más elegante. Que sea una función de 3, constante, pero de 3 argumentos. Entonces aquí lo vamos a poner con 3. Y entonces sería así. Vean, sería multiplicación aplicado a la proyección 3, 3 de n, x, f de n, x. Ajá, ese es el primer argumento. Y el otro es la función 2 aplicado a n, x, f de n, x. Déjenme ver. Y aquí me falta un paréntesis. Y esto lo que me da es, perdón, la multiplicación de, aquí me quedo con el último argumento, sería f de n de y x, coma, y acá pues lo que me entrega es un 2 nada más, ¿no? Es una función constante. Y esto pues es exactamente lo que quiero, ¿se dan cuenta? Ya está, ahí está esa función definida en términos de la función de funciones recursivas. Así es como se definiría la función f. Entonces, f está definida por 2 ecuaciones. F de 0
X, perdón, pasó algo con mi pantalla. Ah, ahí está. Ya sé qué pasó. Perdón, es que se fue la luz aquí en mi casa. No sé si me están escuchando todavía. Sí, sí, lo escucho, profe. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan en clase? Sí, Sí. profe. Sí. Sí, sí lo escuchamos. Perdón, ahora sí. También es que se fue la luz, me reinicializó la pantalla que utiliza auxiliar y entonces dejé de escucharlos. No sé si me escuchan. Sí, profe. Ah, bien, perfecto. Entonces, supongo que ustedes no vieron nada, ¿verdad? O sea, no percibieron ningún corte en la transmisión, espero. No. ¿No? Ah, bien, perfecto. Entonces, estamos a salvo. Bien, ahora les decía que la función 0, esta función f se define así, ¿no? Ahora, sería como f de 0x es igual a h de x, la que puse arriba, y f de el sucesor de n, x, pues es igual a multiplicación, bueno, sería esta g, ¿no? G de n x, f de n x con g, esta función de acá arriba. Ahora sí. Entonces, ¿quedó claro el ejemplo? O sea, si quieres, tú preguntas. Bueno, yo no entendí, por ejemplo, en mult, bueno, después del 2, ¿por qué pone n, x más n, no, f n, x, ¿no? Es una f. A ver, ¿en qué renglón está? Más o menos aquí. Mult, Mult. no, mult, Ujú. abajito, el 2, al lado tiene n, x, creo que es una f, ¿no? ¿Cuál? ¿Esta de aquí? Ah, esta de Es aquí n, es una F. Ajá, déjame marcarla mejor. Sí, eso es. Porque esos son los argumentos que le pasamos a la función g. Mira, acá arriba en la ecuación, a ver, déjame hacerlo un poquito más grande. Es que tengo que, cuando se fue la luz me cambió la dimensión del block porque tengo conectado una pantalla más grande. Y Ubuntu ajusta el tamaño de las ventanas a la resolución de la pantalla. Pero ya se ve todo otra vez, ¿no? Ven, mira, mi función tiene que estar definida en estos términos. F de el sucesor de X tiene que ser una G aplicada a estos argumentos. Esto es lo que presentamos en las láminas, ¿te acuerdas? Los argumentos de G tienen que ser N, es decir, el número ya, predecesor del número que fue el argumento original. X no se modifica y después la llamada recursiva. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? sí, bueno, son los argumentos n más k más 1, ¿no? Exacto. Ujú. Bueno, y ahora acá abajo lo que hacemos es lo siguiente. Yo propongo esta g, que va a ser la función multiplicación compuesta con la proyección 3, 3 y 2. ¿Por qué? Porque 2 es esta función que lo que hace es que no importa que le des, te regresa el número 2. Y toma 3 argumentos porque me hacen falta aquí. Ve que multiplicación compuesta con estos es una función de 3 argumentos. La proyección 3, 3 recibe 3 argumentos y aquí la función 2 constante recibe 3 argumentos. Entonces le vamos a pasar estos 3 argumentos a esta función y a estas dos funciones, y estas dos funciones me regresan los argumentos para multiplicación. ¿Hasta ahí voy bien? Sí, Ajá, bien. Entonces, esto, de acuerdo con nuestra definición de composición, significa que le vamos a aplicar multiplicación a los 3 argumentos que recibe P3, la Pi33, que son n, o sea, el contador menos 1, x que pasa igual, y el llamado recursivo a la función, que es f de nx. Ahora, la segunda función que le estamos pasando como argumento, que vamos a utilizar para esto, es la función 2, que tiene que recibir exactamente esos 3 argumentos también, porque son los argumentos originales que le pasamos a g. Y en este caso, entonces, serían otra vez n, x y la llamada recursiva de f, ¿no? Permíteme, aquí me falta un paréntesis. Ahí está. Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí. ¿Hasta ahí va bien?
Bueno, entonces se supone que esa función es como la función cero que había definido para el lambda. Es parecida, nada más que a diferencia de la función cero, que no recibe argumentos, esta recibe tres argumentos, no los ocupa, porque es una función constante, pero recibe Ujú. tres argumentos. ¿Por qué la definí así? Porque yo necesito pasarle a esta función tres argumentos. Te das cuenta que si 2 no recibiera argumentos, entonces esta definición estaría mal. La composición me dice, tú tienes una función de k argumentos y tienes k funciones de n argumentos. Aquí las k funciones, aquí k es 2, entonces es P33, tiene que recibir 3 argumentos, n es 3, y 2 tiene que recibir 3 argumentos también. Por eso es que lo hice así. Entonces es parecida a la función 0 que definí en las funciones recursivas mi, o lo que hago después en cálculo lambda, pero necesito 3 argumentos, aunque no los ocupe. Por eso está definida así. No sé si eso aclara ya el punto. Sí, 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 o sea, es por así decirlo, por las reglas de funciones mi, ¿no? Que necesita, pues es una función, pero en realidad no va a devolver el número. Ajá, exactamente. Es una función que necesita recibir el mismo número de argumentos que pi33, pero no importa que no los ocupe. Es simplemente para que casen la cardinalidad del dominio con el contradominio de la composición de funciones. Ok, sí, gracias. Bien. Ahora sí, alguien más tenía una pregunta, me parece. Sí, profesor, ¿y qué es lo que hace la función pi33? Es la proyección 3-3. Recibe 3 argumentos y se queda con el último nada más. Ah, vale. Ajá. Entonces te das cuenta que aquí al recibir estos 3 argumentos se queda con fn de x. Y entonces lo que tenemos al final es que estamos haciendo la multiplicación de fn de x por 2, que es el resultado de esta otra función. Y esa es mi definición original. La definición que tenía acá arriba es en morado, porque es la definición sin la notación de funciones recursivas mi, es f del sucesor de n y x es f de n y x por 2. Ahora sí quedó claro. Sí, 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 sí. Perfecto. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Yo tengo una duda, pero es con respecto como a la composición de las funciones mi. O sea, porque, por ejemplo, recuerdo haber visto esto en álgebra superior 2, Ajá. pero pues usábamos, no usábamos números naturales, por ejemplo, para sumar 2, ¿no? Ujú. Entonces, o sea, esta abstracción que usted presenta de las funciones mi es, o sea, dijo que es algo más general, ¿no? Así es. Entonces, por ejemplo, bueno, ahí en álgebra superior 2 usábamos el 2 como, pues, como una, o como un conjunto, pues, pero aquí ya es todo es una función, ¿no? Esa es como Sí, la gran diferencia entre funciones mi y recursión, como nosotros lo vimos en álgebra superior 2. es probable. Más bien composición es la diferencia en este punto. Mm, Mira, déjame regresar a las láminas. ¿Qué te parece? Me desconecto un sí, poco. Bueno, voy a quitar un momento el pizarrón, el blog, perdón, y voy a compartir eh, esa pantalla. Permíteme un momento. Nada más que veo que tengo aquí una pregunta. ¿Cómo calcular el valor de K? Ah, bien, ahorita explico por qué necesito dos. Fíjate, a ver, si quieres, déjame responder primero eso y ahora voy a tu pregunta. K vale 2 por esta razón, porque aquí estoy aplicando una función binaria, ¿te dan cuenta? La multiplicación. Entonces, para saber, yo lo que tengo que saber Creo que ya no aquí, se ven las láminas, profe. O no sé no, si ya las se ven hay yo. las láminas. Permítanme un momento. Entonces, a ver, voy a regresar otra vez a la presentación. A ver. Ahora sí. Bien. Ahora ya se ven otra vez, ya se ve otra vez el blog, ¿no? Entonces contesto primero la pregunta del chat y ahora voy a la pregunta que hizo su compañero. Vean cómo en mi definición original, la función que me permite calcular el resultado final es una función binaria, es esta multiplicación, que toma como unos argumentos el llamado recursivo y como el otro el 2. Entonces, por esa razón, yo sé que acá G
va a necesitar recibir dos argumentos, porque es la multiplicación el último paso de mi definición. Entonces la multiplicación toma dos argumentos, y como toma dos argumentos, necesito dos funciones k aquí. Cada una de ellas me va a dar ese argumento, un argumento. Entonces, eso contesta la pregunta del chat, espero, de Eric. Y ahora déjenme regresar a la presentación. Un momento, por favor. Está acá. Aquí está. Las láminas. Bien. Voy a hacerlas un poquito más grandes porque así como están no se aprecian bien. Listo. Y vamos a funciones recursivas. Y aquí estamos con la composición. Bien, recuerden que en álgebra superior ustedes aprendieron a definir composición de funciones y utilizaban este símbolo. Pero la composición de funciones que ocupaban en álgebra superior era de una función f, digamos, con una sola función g. Y lo que tenían que asegurarse es que la función g les entregara pues el número de argumentos necesarios para que la función f pudiera funcionar. Aquí estamos haciendo algo más general. G, pues la función, lo que voy a hacer es componer f con varias funciones g, no solo con una, con varias a la vez. Y entonces las funciones g pueden tener la cardinalidad que quieran, pero voy a exigir que cada una de ellas me regrese un solo valor. Todas las funciones recursivas MI, como pueden darse cuenta, funcionan así, me regresan un solo valor, no me regresan lineadas. Entonces lo que hago es definir la composición de esta manera. F compuesta con esta colección de K funciones G. Se define así, aplico G1 a cada uno de los argumentos que me pide esta función, porque todas tienen argumentos. Después aplico G2 a los mismos argumentos que G1, G3 a los mismos argumentos que G1, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final lo que tengo aquí, como son K funciones, son K resultados. Y a esos K resultados les aplico F. En el ejemplo que acabamos de ver hace poco, K es 2. Y entonces lo que hacemos es que le aplicamos, y F es multiplicación. Entonces lo que hacemos es que le aplicamos proyección 3,3 al argumento nx y f de nx, y eso me regresa, como es la proyección 3,3, me regresa solo la función f cuando la vuelvo a llamar con n y con x. Y la segunda función es la función constante 2, que toma 3 argumentos, los tira a la basura, y lo que me regresa es el número 2. No sé si eso contesta tu pregunta de la segunda persona que había hecho una pregunta. Sí, sí, ya. Entonces, bien, Gracias. pues es más general que lo que ustedes vienen en álgebra superior, porque tenemos que f se compone con más funciones, no nada más con una, ¿no? Y esto es necesario, por supuesto, para que podamos definir varias funciones recursivas a la vez. En todos los ejemplos que he visto yo hasta el momento, suele definir una función recursiva y todos los que pidan la tarea son así. Pero en realidad esto se puede generalizar para varias funciones recursivas definidas a la vez. Bien. Ahora déjenme ver, creo que hay más observaciones en el chat. No, me parece que eso ya es todo. ¿Alguna otra Profe, pregunta? sí, entonces, bueno, o sea, entonces, por ejemplo, esta herramienta de las funciones MI, o sea, pues nada, o sea, sirve como algo más abstracto sin meterme ya a los, por así decirlo, a las definiciones de números naturales, de funciones recursivas con los números naturales, ¿no? O sea, ya es algo más, sin meterme a algo especializado, por así decirlo. Eh, es un lenguaje alternativo. No sé si en algún otro curso, bueno, me dices que en álgebra superior, viste funciones Ajá, recursivas en los naturales, ¿no? sí. Suele verse con una notación como la que yo presenté en morado en el blog. ¿Recuerdas esta primera definición intuitiva? Ujú. El problema es que tú puedes definir funciones recursivas que no se adaptan a esta notación. Y cuando ocurre eso, probablemente estás definiendo funciones que no son calculables. Pienso, por ejemplo, que si me defines f de x del sucesor de x es igual a f del sucesor de x. Es una definición recursiva. Lingüísticamente hablando es legítima, es decir, no parece estar violando ninguna restricción de la sintaxis
del álgebra para definirlo, pero es una función que no termina. Ajá, y que no tienes una estrategia para calcularla. Las funciones recursivas MI te dan estrategias para calcular las funciones y por lo mismo te garantizan que si esas funciones son calculables realmente, hay una máquina de Turing que te las puede calcular, porque hay una demostración de equivalencia. Con funciones recursivas arbitrarias, tú fácilmente puedes poner cosas que no sabes si hay una máquina de Turing que las calcule o no las calcule. Entonces, esa es la ventaja de utilizarlas. Pero en los hechos no quieren definir nada que tú no puedas definir por otros medios, ¿no? Cuando trates con números naturales. Entonces piensa que debe haber alguna equivalencia, nada más que no es obvio, y las funciones recursivas ni lo que hacen es poner todas las cartas sobre la mesa, decirte, mira, esta función requiere recursión primitiva y por lo tanto puedes garantizar su terminación. O esta función requiere minimalización y tal vez te lleve un tiempo infinito a calcularla, tal vez no, pero tienes una estrategia para calcularla, empezando con el primer valor 0, el segundo valor 1, etcétera, 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 hasta que obtienes el resultado deseado. Y eso no tienes una definición arbitraria de funciones recursivas como la que probablemente viste en tu curso de álgebra superior. Sí, ok, ya está más entendible. Gracias. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profesor, yo tengo una pregunta Uh-huh. acerca de la tarea, bueno, dos dudas acerca de la interpretación del último punto de la tarea. Ajá. Déjame presentarlo en pantalla y Ok, ahorita sí. lo abordamos. Entonces es el último punto de la tarea 4, ¿verdad? Ajá, ahí está la tarea 4. Déjame ahora presentarlo en pantalla. Listo, ahora sí, supongo que lo están viendo, ¿no? Entonces, el último punto de la tarea 4 es define la semántica del comando for. Ajá. Sí, bien. Sí, esta es una pregunta sobre la parte de semántica operacional estructural, básicamente. Entonces, bueno, pues te dejo a ti primero plantearme tu duda y después hablo sobre esto. Adelante. Ok, sí, o sea, cuando se refiere a definir la semántica del comando, se refiere a definirla en los términos del SOE, o sea, como lo Ajá. definieron como lo había definido con el while, sí, con los condicionales y todo eso. Exactamente, exactamente. Necesito que me des una o más reglas, no sé cuántas te van a hacer falta, para que me digas qué pasa con este comando. ¿Te acuerdas que en semántica operacional, a ver, déjame presentar las dos cosas en pantalla. Eso tal vez pueda hacer que sea más fácil de entender. Ahí está, presento toda la pantalla completa. Ahora aquí tengo esto. Voy a poner por acá esto y ahora sí. Creo que las dos cosas se ven en pantalla simultáneamente, ¿no? Ahí esta se ve suficientemente bien así. Bien, semántica operación estructural. Por ejemplo, aquí tienes en las definiciones del while reglas que te dicen cómo se porta. Te das cuenta que en el for, este for tiene una ventaja enorme. Lo que nos dice es que la evaluación siempre termina porque tenemos un número finito. Este es un número natural. Ese es un punto importante. Y entonces vamos de 1 hasta este número natural. Podría no ser un número natural, por cierto. Pueden poner cualquier entero arbitrario, pero el hecho de que partamos de 1 significa que, pues, si este número es 0 o menor que 0, nunca ejecutamos el cuerpo del ciclo, lo cual puede ser el caso, ¿no? Entonces, aquí lo que tendrías que poner es, en esta parte, por ejemplo, dos reglas que me dijeran, a ver, suponte que I es mayor que N. Entonces, ¿qué pasa en este caso con P? Esa es la primera regla. Estoy diciendo bastante parado sobre este ejercicio, por supuesto. Y el otro caso sería, ¿qué pasa si es menor que N? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en ese caso? Tendrás que pensar, pues, ¿qué pasa con P? ¿A qué estado te lleva P? Etcétera, etcétera. Entonces, un par de reglas debe bastar para definir la semántica de este comando. Y una vez que la definen, una vez que está definida la semántica de ese comando,
lo que ustedes podrían hacer es implementar la recursión primitiva de una manera mucho más sencilla que como yo lo hice. ¿Se acuerdan que aquí en estas láminas lo que hice fue implementar recursión primitiva con este ejemplo, ¿no? Que es bastante complejo. Déjenme ver, esta es la composición, creo. Sí, esta es la composición. Acá está la recursión primitiva. Ajá. Entonces, para recursión primitiva, pues lo que tuve que hacer es esto. Se puede simplificar bastante con for, porque primero for lo que hace es que no necesita el argumento, que es un contador. En primer argumento, no hace falta que ustedes estén actualizando aquí el contador y diciendo, bueno, vuelvo a llamar la función ahora con el primer argumento, con el valor, con el predecesor del primer argumento. ¿Por qué? Porque aquí esto entra automáticamente y de hecho ese argumento no se usa más que para contar. Realmente lo que importaría es qué pasa con P, qué función está calculando, ¿no? Entonces se puede definir función la recursión primitiva de manera mucho más simple usando esto. Ajá. No sé si eso te ayuda con la respuesta para esta parte de la tarea. Ah, ok, entonces, ajá, sí era eso, ¿no? O sea, que en vez de utilizar el while como lo puso usted, sería hacerlo con el for, ¿no? A eso era lo que se refería en la última parte. Exactamente, solo con un for y sale mucho más simple. Con el for estas, en lugar de ser 2, 4, 6 líneas de código, me parece que debe ser una. Entonces, pues, es más sencillo, desde luego, ¿no? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien. Bueno, entonces, pues podríamos terminar por hoy. Y yo les propongo algo. Vamos a esperar la respuesta de Vladimir y de Eduardo para ver cuándo pueden presentar algo sobre su proyecto aquí en la clase. Y en caso de que la presentación tarde un poco, yo pienso que podríamos tener otra sesión de dudas si ustedes lo consideran adecuado para el viernes. Ajá, nada más que me gustaría recibir sus mensajes que me dijeran, sí, Francisco, el viernes queremos volver a ver dudas, porque pues necesitan sentarse a ver la tarea, empezar a resolverla y ver si tienen preguntas. Para entonces, Vladimir y Eduardo van a hacer ejercicios con ustedes martes y jueves. No sé quién está viendo esta parte del curso, si Vladimir o Eduardo, pero pues después de que hagan ejercicios con ellos y si todavía hay dudas, pues sería bueno que nos viéramos. Por eso les propongo vernos el viernes, a menos que Vladimir y Eduardo puedan presentar este miércoles, pero me parece que es un poco apresurado. A lo mejor prefieren la próxima semana, pero vamos a dejarlo en estos términos. Esperamos que Vladimir y Eduardo nos confirmen cuándo les gustaría presentar. Y mientras tanto, la clase que tenemos segura es la del viernes conmigo. ¿Están de acuerdo? Ok, profesor. Sí. Perfecto. Bien. Y bueno, pues ahora sí que aprovechen y utilicen el tiempo para las otras clases. Yo estoy seguro que en las otras clases debe haber mucha presión para terminar también y entonces pues pueden dedicarle parte del tiempo a eso. Muy bien. Bueno, entonces dejo de presentar. Ahí está. Voy a terminar la grabación.